del aeropuerto. Revisaste. Claro. Fue un día de aeropuerto porque teníamos la expectativa de que saliera algún avión, pero ya a la 1 cancelaron todos los vuelos y bueno, ya era un hecho que esto iba a tener que buscar otra solución y gracias a, bueno, a la gente del consejo, la parte técnica, se montó esto rápidamente y bueno, me tienen aquí en la pantalla esperando que se escuche bien, por lo menos allá. ¿Cómo se escucha? Yo te escucho bien, perfectamente. El tema es cómo va a salir en las jurisdicciones, ¿no? En las provincias. Pero bueno, yo creo que Sí. Confiemos en que salga bien en las provincias. Bueno, hay provincias que tienen problemas recurrentes en estas charlas porque, bueno, por hora, por banda escasa, bueno, de todos modos, ellos pueden tomar luego la versión grabada, ¿no es cierto? Claro. Queda una versión grabada. Bueno, de todas maneras, bueno, esperemos que si no anduvieron los aviones, que por lo menos ande la banda ancha. Que ande la onda. Bueno, en cualquier momento yo voy a hacer la presentación y después te paso a vos. Sí, la presentación, hacerla todo lo más breve posible, porque en realidad... Más que nada para ordenar un poco el tema técnico de las preguntas, ¿viste? Y la presentación tuya, bueno, sos súper conocido. Tengo un problema con el nombre, pero me va a salir. No, es fácil. Pensá que es un nombre que... Yo me hice amigo del nombre a los 40 años, así que a vos te queda un tiempo todavía. A mí me resulta fácil. Bueno. Ok. ¿Listo? Hola, buenas tardes a todos los amigos y colegas de las provincias que se han conectado a este curso de la Federación, a esta charla de la Federación. Entonces, mi nombre es Rodríguez Córdoba y voy a tener el gusto de actuar como moderador en esta charla. Que va a ser un poco particular porque yo no estoy junto al doctor Yedro, o sea, yo estoy en Buenos Aires, el doctor Yedro va a estar en Córdoba y él va a hablar de Córdoba y yo voy a coordinar desde aquí. Pero esperemos que todo esto salga bien. Desde un punto de vista organizativo, los que sí les pido, como los temas que va a hablar el doctor Yedro son bastantes, que las preguntas me las vayan mandando a través de participante moderador por chat, únicamente por chat. Entonces yo las voy a recibir acá y las voy a coordinar para hacérselas al doctor Yedro. Bueno, ustedes lo conocen al doctor Diovigildo Yedro, contador público nacional, egresado de la Universidad de Córdoba, con varios cursos de posgrado en universidades locales y del exterior, Salamanca, Murcia, Santiago de Compostela. Tiene varias publicaciones en revistas especializadas, también como coautor de varios libros de la materia. En su carrera docente, es docente de la Universidad Católica de Córdoba, también lo fue de las universidades Siglo XXI y Blas Pascal. Tiene también una amplia actuación institucional a través del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Córdoba, donde ha sido presidente del Tribunal de Ética, hoy actualmente preside la Comisión de Estudios Tributarios y a la misma vez es representante ante la SEAT. Así que los voy a poner, para no perder tiempo, directamente en contacto con el doctor Yedro, que va a comenzar su charla. Adelante, Miro. Bueno, muchas gracias Jorge por la generosa presentación y acompañarme en la distancia. En pos de solucionar este problema que hoy ocurrió en los aeropuertos del país, no pude trasladarme, pese a permanecer varias horas en la espera. Bueno, no pudo ser efectiva el traslado físico, pero gracias a la gente del Consejo de Córdoba, del área de capacitación y de los generosos medios técnicos de que disponemos, bueno, esta transmisión está siendo posible y espero que llegue
tanto a Federación como a todos los consejos del interior del país, que la gente los colegas esperan el dictado de estas charlas y trataremos de brindar respuesta a sus expectativas, ¿no? Tanto en lo técnico cuanto en lo profesional y académico. Hoy, como decíamos en el título, vamos a completar en este segundo bloque el tratamiento de la reforma que hizo la Ley 27430 a la Ley de Procedimientos Tributarios 11683, recordando que en la primera exposición yo traje a colación el primer punto de la exposición de motivos de esta reforma, cuando ingresa al Congreso, reza de que la búsqueda con esta reforma es garantizar los derechos del contribuyente. Bueno, en ese momento les dije, bueno, al finalizar estos 2 ciclos ustedes evaluarán si realmente se cumplió el objetivo trazado por el legislador o de pronto el resultado es opuesto. Yo no voy a avanzar en ese concepto, los dejo librados que cada uno lo extraiga al concluir en esta segunda y última charla, y vamos a abordar directamente la temática que hoy pone énfasis en el nuevo régimen sancionatorio que consagra la reforma, como así también en la nueva escala que tenemos de reducción de sanciones, y allí analizaremos los aspectos altisonantes, temas de jurisprudencia, y en la medida de lo posible también vamos a pretender responder las preguntas que nos hagan al final. De todos modos, Jorge, si es de oportunidad y conveniencia, si te parece alguna interrupción realizarme en el curso de un tema, estás en libertad de hacerlo para tratar de ir respondiendo ya las dudas que se vayan presentando, sin que esto obviamente traiga una extensión de la charla, dado que tenemos un tiempo limitado. Bueno, para iniciar, con relación al régimen sancionatorio, vamos a analizar en primer lugar lo que venía, o sea, lo que teníamos y quedó vigente, y son todas aquellas infracciones de tipo formal, los incumplimientos a los deberes de colaboración de los administrados para con la administración, son infracciones de menor entidad, y bueno, estaban consagradas estas infracciones en los artículos 38 continuación, 39 continuación de la 11683, y las infracciones que quedaron, que subsisten en el régimen, son las que están en este primer cuadro, como parten desde la omisión en presentar declaración jurada por parte de las personas humanas con la sanción de 200 pesos, pasando por la idéntica omisión por parte de las personas jurídicas, 400 pesos, la omisión de presentar las declaraciones juradas informativas por parte de personas humanas o jurídicas, ahí ya la escala sube significativamente, va de 5.000 a 10.000 pesos, las violaciones e incumplimientos formales genéricos que estaban en el 39, omisión en informar precio de transferencia, 1.500 a 9.000, y luego tenemos este grupo de omisiones que introdujo la reforma de la ley 25795 en el año 2003, que fincan en las omisiones de domicilio fiscal, resistencia a la fiscalización, omisiones de informar o falta de conservación de comprobante de operaciones internacionales. Allí tenemos multa graduable de 150 a 45.000 pesos, y luego tenemos los incumplimientos también introducidos en aquella ley, la 25795, que habla de los incumplimientos a requerimientos de AFIP sobre presentación de declaraciones juradas informativas del 38 continuación. Ahí tenemos multa de 500 a 45.000 pesos, o sea que es un importe significativo también. Idem a la conducta anterior para contribuyentes con monto de facturación iguales o superior a 10 millones de pesos que incumplan el tercer requerimiento del párrafo anterior, ¿no es cierto? Allí tenemos multa de 2 a 10 veces los 45.000. Entonces, esto es lo que queda de lo que venía, y ahora vamos a ver qué es la introducción que hace de nuevas sanciones la ley 27430, y para ello quiero hacer una necesaria referencia, porque esto realmente son infracciones que están penadas con multas muy onerosas. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos el capítulo de la fiscalidad internacional, porque estas infracciones vienen a la legislación argentina como consecuencia de 3 fenómenos normativos del orden internacional que el tratadista
francés Jacques Malherbe, el profesor Jacques Malherbe, tituló como la revolución industrial del año 2014. ¿Qué pasa? En este año 2014 confluyen la vigencia de distintas normas de gran significación en el orden mundial que apuntan a prevenir y persuadir a los contribuyentes ante la utilización de figuras no transparentes en los modelos fiscales. Ello es así porque, bueno, por un lado, Estados Unidos consagra el régimen FATCA, la ley FATCA, que es aprobada en el 2010, pero entra en vigencia en el año 2014, exige a las entidades financieras extranjeras, o sea, fuera de Estados Unidos, receptoras de pagos de fuente norteamericana, la declaración al IRS, o sea, al organismo de fiscalización, la DGI de Estados Unidos, información de los titulares de cuentas, sean personas humanas o jurídicas, americanas, y si la institución financiera extranjera no acepta colaborar y no declara los datos de los titulares de las cuentas al IRS, el agente americano pagador deberá retener el 30% de los pagos en cuestión. O sea que esto es un ingreso con carácter de pago único y definitivo, importa una verdadera sanción ante la no colaboración del banco extranjero por los movimientos de ciudadanos estadounidenses o personas jurídicas estadounidenses. Eso 2014. Y el otro hito fundamental al cual Malherbe hace referencia para titular a este año 2014 como el año de la revolución fiscal, es que la Organización para del Desarrollo Económico, la OCDE, concluye el modelo de convenio multilateral de asistencia administrativa mutua en materia fiscal, que contiene, bueno, este convenio fue suscrito en 1988, pero completado y modificado por el Protocolo de París en el año 2010, y fue suscrito por Argentina en el año 2011. Ustedes saben, o al que no lo sepa, esto es noticia, desde luego, Argentina está involucrada en un proceso de incorporación a la OCDE como miembro activo, pero aún no lo es, tiene que cumplir determinados estándares y ha suscrito este convenio multilateral de asistencia administrativa en materia fiscal y con motivo de ese convenio, en cumplimiento de ese convenio, es que viene el régimen del blanqueo del año 2016, luego la adhesión a los regímenes de intercambio de información automático ya entre los fiscos de los países adheridos a la OCDE, Argentina lo viene cumpliendo, y eso en verdad conmocionó al mundo tributario occidental. Y por otro lado, la OCDE también, en cumplimiento de sus pautas anti-erosión de las bases imponibles, dictó las normas BEPS que están destinadas a poner punto final a lo que se llama la doble no imposición. Es cuando los contribuyentes formalizan figuras jurídicas para licuar el tributo y radicar el domicilio allí donde hay países de baja o nula tributación, y es más, lograr como objetivo máximo lograr la doble no imposición, ¿no? O sea que no solamente evitar la doble imposición, sino lograr la doble no imposición, ni en el lugar de la fuente ni en el lugar del domicilio. Bueno, estas normas concurren a partir del año 2014, y es que Argentina, como consecuencia de estas normas, dicta una resolución, la AFIP, que es la Resolución General 4130, en la que establece, esto tiene vigencia para el año 2017 ya, esta resolución general, es un régimen de información para grupos de entidades multinacionales residentes en el país, en donde tienen la obligación de presentar un informe país por país, con una información muy completa sobre las actividades de cada ente, y por otro lado, también están obligadas las entidades residentes en el país, integrantes de grupos de entidades multinacionales, también a presentar anualmente los datos fiscales y económicos de la entidad radicada en el país. Entonces, como ven ustedes, o sea, hay una doble obligación de informar por parte del grupo controlante y por parte de la entidad radicada en el país, de brindar toda esta completa información que, entre otros datos, son los siguientes: los ingresos totales, los activos tangibles, la cantidad de empleados, los resultados
resultados acumulados, no distribuidos, los impuestos a las ganancias de vengados, el capital social. Bueno, toda esta información que a partir de esa fecha tienen que cumplir estos grupos económicos cuando a nivel mundial tengan una facturación igual o superior a 750 millones de euros. Acá este cuadro lo que está precisando, tabulando, digamos, son las distintas infracciones a este régimen de la 4130 de información, digamos, internacional, cuando los contribuyentes involucrados, los obligados, incumplen. Arrancamos con la figura de omitir informar la pertenencia a grupos de entidades multinacionales cuyos ingresos superen los fijados por la AFIP. Ahí tenemos una sanción de 80.000 a 200.000 pesos. En la tercera columna he consignado la norma en cuestión. Idem, cuando la entidad multinacional tenga ingresos inferiores a los fijados, la multa en estos supuestos por esta infracción se reduce de 15.000 a 70.000 pesos. Omitir informar datos identificatorios del sujeto informante designado para presentar el informe país por país va de 80.000 a 200.000 pesos la multa. La omisión de presentar el informe país por país o presentarlo extemporáneamente de modo parcial, incompleto o erróneo, tenemos 600.000 a 900.000 pesos. El incumplimiento total o parcial de los requerimientos de AFIP, ya cuando es AFIP que ante el incumplimiento requiere la presentación del informe país por país, allí tenemos multas de 180 a 300.000 pesos. Y luego, para finalizar esta grilla de infracciones, el incumplimiento a requerimientos de AFIP de cumplimentar los 4 primeros deberes formales, la multa es acumulable de 200.000 pesos respecto de las multas que se aplican a las infracciones por incumplimientos arriba señalados. Como ven, es un régimen de alta onerosidad. Y agrega el último párrafo del nuevo artículo 39 continuación, que si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento de un requerimiento, las sucesivas reiteraciones que se formulen a continuación y que tuvieran por objeto el mismo deber formal, serán pasibles de multas independientes aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativo-judicial. Bueno, aquí lo que estamos asistiendo es una acumulación de sanciones ante el mismo incumplimiento, o sea, ante el mismo deber formal, al ser incumplido un sucesivo tras otro requerimiento, el fisco con esta norma se encuentra con el derecho de aplicar tantas multas como incumplimientos relativos a este mismo deber formal comete el infractor, en este caso el contribuyente. Vean ustedes que este es un párrafo que ya venía del 39 de hace muchísimos años, al punto tal que llegó un caso de estos a la Corte, en la causa, ahí lo cito, en la causa Omar Merlos y compañía en el año 81, en que la Corte revocó la multa porque dijo, cuando un sujeto incumple un deber de colaborar en un requerimiento que atañe a una obligación concreta, por ejemplo, el fisco lo intima a un contribuyente a aportar datos del IVA enero de 2016. El contribuyente omite hacerlo. Luego viene un segundo requerimiento con relación al mismo hecho requerido por el fisco. El sujeto lo incumple. Y así sucesivamente un tercer y cuarto requerimiento que el sujeto no cumple. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a tener tantas multas como incumplimientos o estamos frente a un solo hecho punible consistente en la no colaboración ante un hecho puntual? Bueno, la Corte dijo que cuando hay incumplimientos reiterados, requerimientos fiscales de idéntico tenor y con relación al mismo hecho al cual se le solicita informe, estamos en presencia de un solo hecho punible y no hay una multiplicidad de hechos punibles. En consecuencia, el fisco revocó todas las multas acumuladas que había aplicado el fisco y dejó solo una multa porque consideró que era un solo hecho punible. Este es un dato de interés, por eso se los anoto al pie de la página de la diapositiva. El fisco finalmente se allanó y dictó esa disposición que figura al pie. Por otra parte, acá en el artículo 210 de la reforma hace un ordenamiento del artículo 70 en cuanto al tema sumarios
y así tenemos que este artículo nuevo 70 prevé que los hechos reprimidos por los artículos tenemos 38, artículo 38 a continuación, 39 y los sucesivos artículos agregados a continuación del 39, que ahora son más de uno, 45, 46, los artículos agregados a continuación del 46 y el 48, todos ellos serán objeto, en la oportunidad y forma que en cada caso se establezcan, de un sumario administrativo. O sea, el sumario que suscribe el juez administrativo, en donde se deberá constar claramente el acto y la omisión que se atribuyen al presunto infractor, esto en resguardo del derecho de defensa. Aquí entonces decimos, se ha producido un ordenamiento para llevar todos estos sumarios a elaborar al marco de la obligación de que sea confeccionado en debida forma, suscripto por un juez administrativo, en donde claramente conste entonces el acto y la omisión que se le atribuyen. Es un artículo de ordenamiento. Y a continuación tenemos aquí un régimen de reducción de infracciones formales que tanto como existía en el pasado, ahora también se lo extiende a las nuevas figuras infraccionales sobrevenidas de estas disposiciones de tipo internacional, o sea, de la 4130, y reza este artículo que en caso de las infracciones formales contempladas en los artículos 38 agregado, 39 y sus agregados, cuando proceda la instrucción del sumario administrativo, la AFIP podrá emitir una notificación por el sistema de computación y acá viene la consecuencia. Si dentro de 15 días, a partir de la notificación, el infractor pagare voluntariamente la multa, cumpliera con él los deberes formales omitidos y en su caso reconociera la materialidad de la infracción, los importes se reducirán al 50% de su valor. Esto ya lo teníamos nosotros en las otras infracciones formales y en consecuencia, con relación a las nuevas que incorpora la ley en materia de fiscalía internacional, de la 4130, también tendrán el beneficio del 50% de la reducción si el contribuyente satisface estos extremos. En caso de no pagarse la multa o no cumplirse con las obligaciones consignadas, se va a sustanciar el sumario, siendo cabeza del sumario la notificación esta aludida que se emite por el sistema de computación. Ahora bien, esta ley, la reforma de la 27430, fortalece el arsenal de medidas preventivas con que cuenta la AFIP y que están en el artículo 35 de la 11683. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, en primer lugar, nos remoza la figura de la clausura preventiva. ¿Por qué? Porque la clausura preventiva del inciso F, tal como estaba diseñada en el régimen anterior, ustedes saben que recibió muchos fallos en contra, declarando la inconstitucionalidad de la norma porque afectaba el derecho de defensa. El hecho de la clausura preventiva dictada por un funcionario que no es un juez, afecta el derecho de defensa y recibió, bueno, la tacha de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en la Cámara de Apelaciones de Córdoba, la Sala A, en el año 2005, en la causa Barolo Guillermo, la firma se llama, de nombre de fantasía, El Lomo y Compañía. ¿Qué dijo la Cámara? Confirmó el fallo de primera instancia que decretó la inconstitucionalidad del 35F y dijo que corresponde declarar la inconstitucionalidad en cuanto faculta al fisco a clausurar preventivamente un establecimiento, pues la citada norma deja a criterio de los funcionarios de la AFIP la aplicación inmediata de la sanción, incumpliendo el principio según el cual nadie puede ser penado sin juicio previo, consagrado en el artículo 18 de la Constitución. En refuerzo de esto también hubo otro fallo y muchos más, pero traigo a cita el caso sentenciado en Automotores Bonelli del Juzgado Criminal y Correccional de San Martín, en donde hace una buena reflexión porque el juzgado, aparte de decretar la inconstitucionalidad, plantea que se encuentra fuera del contexto cautelar y posee el inequívoco propósito de sancionar a una persona sin proceso previo, toda vez que está llevado adelante solo por la decisión de un funcionario administrativo. Entonces, esto, lejos de ser una medida cautelar, la figura, en verdad se trató de una sanción sin juicio previo. ¿Qué hace el legislador reformista? Bueno, ayorna la misma figura, dotándola de un maquillaje más atractivo, más amigable. ¿Por qué? Porque autoriza a los funcionarios
funcionarios de la administración a clausurar preventivamente un establecimiento cuando constatare que se han configurado 2 o más hechos u omisiones previstas en el artículo 40. El régimen anterior solo hablaba de uno de los hechos, o sea, los del artículo 40 que están en los incisos A a F del artículo 40 de la norma de clausura. Concurrentemente, existe un grave perjuicio. La ley anterior ni esta definió qué es un grave perjuicio, y el responsable registra antecedentes por haber cometido la misma infracción en un periodo no superior a 2 años, antes bastaba 1, desde que se detectó la anterior, siempre que se cuente con resolución condenatoria y aun cuando esta última no haya quedado firme. Bueno, para hablar de que se ha cometido la misma infracción, una segunda sería, debe requerir necesariamente que la primera haya quedado firme, porque si no estamos en una figura que no es la reincidencia que pide el Código Penal, sino que acá estamos en presencia de una figura que se llama la reiteración. Ya veremos más adelante que esta reforma se encargó de precisar los términos, los vocablos reincidencia y reiteración allá en el artículo 50 en su nuevo texto. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Que esta cláusula está destinada, así, más allá de su ayornamiento y su maquillaje, está destinada a sufrir la misma suerte que sufrió la anterior, porque más allá que haya tenido una generosidad en cuanto al número de los hechos o omisiones punibles, ahora 2 antes 1, es ejecutada en definitiva, por un funcionario administrativo y no por un juez. Y esta cuestión, evidentemente, va a ser ventilada nuevamente cuando llegue a la justicia. Por otra parte, otra norma que también ha traído preocupación, particularmente en la matrícula, porque somos los primeros encargados de interpretar una norma, es que hay un inciso H ahora en este artículo 35 de las medidas preventivas, con que cuenta el fisco, es que la AFI podrá disponer medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria, propósito con el que nosotros estamos de acuerdo, tanto sobre la condición de inscripto de los contribuyentes, dice la ley, irresponsables, o sea, persigue evitar que injustificadamente haya sujetos que se inscriban como contribuyentes, así como respecto de la autorización para emitir comprobantes y la habilidad de dichos comprobantes para respaldar créditos y demás. Esta es una norma que evidentemente, más allá de la finalidad loable de erradicar este tipo de operatoria, se advierte el riesgo de que estas medidas se deslicen a lo que es la figura del desvío de poder, porque son, en definitiva, medidas que va a dictar el fisco por sí y ante sí, en primer lugar. Y la va a sufrir el contribuyente porque no garantiza una apelación con efecto suspensivo, sino que ya van a ver que hay una suerte de mixtura en este tipo. Acá el problema pasa porque con limitar el tema de la condición de inscripto de contribuyentes, lo que se busca, es una primera impresión que tengo, es afianzar el uso de la ilegal base EAPOC que tiene el fisco para incorporar contribuyentes. Digo ilegal base EAPOC porque, bueno, no lo digo yo, sino que recojo de dictámenes de la jurisprudencia. Es una herramienta ilegal porque carece de sustento normativo alguno, o sea, no tiene apoyo en ley, decreto del Poder Ejecutivo, ni tampoco en una resolución general. El alta de un contribuyente o la incorporación de un contribuyente a dicha base no surge de un acto administrativo dictado por un juez competente, como si sería si surgiera de una determinación de oficio, artículo 17 de la 11683. Acá no hay eso. Y por otra parte, esta situación califica como una vía de hecho administrativa, expresamente vedada por la Ley de Procedimiento Administrativo en el Orden Nacional en su artículo 9, inciso A. Esto que acabo de decir está plasmado textualmente en un fallo de la Cámara Federal de Córdoba en su sala B, en la causa Barros Nelson Bartolo. Bueno, yo en particular quiero expresar que ya desde hace más de 10 años que vengo difundiendo que la base APOC es una herramienta ilegal, no es una novedad, no surge de una ley, no surge de un decreto del Poder Ejecutivo ni tampoco de una norma reglamentaria. Y el fisco incorpora y baja contribuyentes según su criterio de un modo arbitrario y muchas veces
según necesidades de una fiscalización. Porque también he sido testigo de que en el marco de una fiscalización impugnan un proveedor y al otro día dicen, fíjese en la base APOC, y es que lo subieron al día siguiente de la orden de inspección. Cosa que a mi juicio es arbitrario y, digamos, bochornoso también. Por otro lado, también lo ha dicho Brodsky, el doctor Brodsky, en la causa Cereales del Sur, que este proceder del fisco atenta contra la seguridad jurídica en el Estado de Derecho, ya que si el contribuyente constató la base de datos de AFIP y el sistema le informa que la situación de ese proveedor carece de observaciones y sus facturas son validadas, no puede el fisco a posteriori desconocer esta circunstancia. O sea que, en verdad, esta cuestión de esta medida preventiva que pretende aplicar sobre la condición de los contribuyentes a partir de utilizar la base APOC es de un alto riesgo por parte del fisco. Y como si esto fuera poco, tengamos presente que también tenemos, con relación a la autorización para la emisión de comprobantes, que a través de la resolución 4132 nosotros encontramos, y esto es reciente, esta norma obliga a la emisión de factura M a responsables inscriptos en IVA que registran inconsistencias fiscales. Cuando pasamos revistas a las inconsistencias, nos encontramos que en esta resolución 4132, que dichas inconsistencias están numeradas en 12 supuestos. Por ejemplo, tenemos una que es realmente inadecuada, a mi juicio, es la relación monto de facturación, bienes registrables. Como que quien no tiene bienes registrables está mal visto si factura de modo significativo. Bueno, ese es un tema que realmente es preocupante, que esté como parámetro para valorar la inconsistencia de un contribuyente. Otra, información de terceros. Bueno, este es un supuesto de que un competidor de mala fe se encarga de difundir malos antecedentes de un colega y bueno, esto llega a oídos de la AFIP y eso va a dar lugar, pregunto, a que se lo considere al denunciado, al mal referido como un contribuyente con inconsistencias. Es realmente absurdo. Falta de presentación del régimen de información de compra y venta. O sea, si el sujeto no presentó determinados periodos el City-Venta, City-Compra, también estaría en esta situación de inconsistencia. Otra, antigüedad como empleador. Es una inconsistencia que está arreglada aquí en este anexo. Realmente no entiendo estas causales para quedar como un contribuyente inconsistente. Esto va a traer, desde luego, que llegue a la justicia más de un caso de estos, ¿no? En amparo. Sin embargo, dándole una mano al contribuyente, el reformador dice, el contribuyente en estos supuestos podrá plantear su disconformidad ante el organismo recaudador, el reclamo tramitará con efecto devolutivo, o sea, sin efecto suspensivo, la medida se va a cumplir, salvo en el supuesto de suspensión de la condición de inscripto, en cuyo caso tendrá ambos efectos. O sea, ambos efectos que produce la remisión de la actuación al juez superior y suspende la ejecución allí sí de los resueltos. Ahora el reclamo debe ser resuelto en 5 días. La decisión que se adopte revestirá el carácter de definitiva y solo puede impugnarse por la vía prevista en el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Orden Nacional, o sea, en el marco de la justicia. O sea que el contribuyente va a tener que judicializar este tema para tratar de obtener una solución. Además, ese recurso en la justicia carece de efecto suspensivo. Eso se los adelanto porque la medida se va a tener que cumplir por parte del contribuyente, más allá que la judicialice. Bueno, hay novedades también ayornando la figura de la clausura. Aquí también se la ha tornado un poco más amigable, se la ha maquillado para presentarla mejor, porque también viene de recibir bastantes fallos adversos en estos años, y en consecuencia el reformador aspiró a tornarla más simpática. Ello así, el primer párrafo del artículo 40 nos muestra que serán sancionados con clausura de 2 a 6 días, antes era de 3 a 10, por eso digo que es una norma más simpática, más benigna. El establecimiento local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario, siempre que el valor de los bienes o servicios que se trate exceda de 10 pesos, bueno, acá no tuvieron un poco el criterio de la bagatela presente. El 194 nos dice que
una conducta punible es cuando no emitieren facturas o comprobantes equivalentes, ahí hay un supuesto que va a acarrear la clausura. Antes había otro verbo típico que era no entregare, bueno, ahora ha sido eliminado esto a raíz de controversias que se ventilaron en la justicia, ha quedado una única conducta típica que es el supuesto de no emitir. Y por otra parte, se agrega el caso del inciso G, que en caso de un establecimiento de al menos 10 empleados que tengan el 50% más del personal relevado sin registrar, van a entrar en clausura, cuando antes no tenía clausura. Ahora sí, estos supuestos de personal no registrado van a sufrir la clausura. A estos efectos, el 245 deroga el primer artículo agregado a continuación del 40. Quedan en el 40 el mínimo y el máximo de la sanción de clausura se duplicará cuando se cometa otra infracción de las previstas en este artículo dentro de 2 años. Solo basta aquí la reiteración, ¿ven? De nuevo, el legislador se conforma con la reiteración y no con la reincidencia. Y el tercer párrafo también queda que sin perjuicio de la sanción de clausura se habilita también la posibilidad de aplicar la suspensión del uso de la matrícula, licencia o inscripción registral cuando su otorgamiento sea competencia del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, estas normas quedan y sí se incorpora el primer párrafo del artículo, a continuación del primer párrafo del 40, el siguiente párrafo, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una multa de 3.000 a 100.000 pesos, esto es muy oneroso, a quienes ocuparon trabajadores en relación de dependencia y no los registraren y declaren conforme a las formalidades legales exigidas. Bueno, en estos supuestos, también de esta clausura por el personal no declarado, va a ser aplicable el procedimiento recursivo previsto en el 77 de esta ley. Y por otra parte, bueno, tenemos que el artículo 213 sustituye el 277 ya en el plano del aspecto procesal de la clausura en sí. Tenemos que las sanciones de clausura y suspensión de la matrícula serán recurribles, aquí tenemos, por recurso en sede administrativa, o sea, por apelación administrativa dentro de los 5 días de ser notificado ante los funcionarios superiores que designe el fisco, quien se deberán expedir en un plazo de 10 días. La resolución a que se refiere el párrafo anterior será, a su vez, el recurso, si viene denegado el recurso de apelación administrativa, puede recurrir en apelación ante los juzgados en lo penal económico y los juzgados federales en el interior de la República. Debe ser también interpuesto en un plazo de 5 días ante la justicia y verificado el cumplimiento de los requisitos formales. Será elevada esta pieza a conocimiento del juez. La decisión del juez también será apelable ante la Cámara Federal en cuestión y siempre estos recursos tienen efecto suspensivo. Aquí el legislador ha receptado la doctrina de la Corte dictada en la causa Lapidus en el sentido de dotar, de asignarle, de atribuirle el efecto suspensivo a la vía recursiva en materia de clausuras hasta la Corte inclusive, ¿cierto? Esto es muy importante que lo dijera la ley. También en este supuesto del efecto suspensivo y estas características que tiene ahora, se ha hecho extensivo este criterio a los casos en donde hay decomiso de mercadería sujeta a secuestro, pero aquí el plazo para recurrir de 5 días baja a 3 días. Por otro lado, en caso de urgencia, dicho plazo se reducirá a 48 horas de recibido el recurso de apelación para tratarlo el juez administrativo. Y también acá vamos a tener recurso en sede administrativa y por otro lado recurso en sede de la justicia federal. En ambos casos el escrito de recurso debe ser interpuesto tanto en sede administrativa como en el caso de la justicia federal dentro de los 3 días de notificar la resolución. La decisión del juez será apelable y los recursos siempre tendrán el efecto suspensivo. Esto ha sido la novedad con relación a la clausura. Esto es bastante interesante porque ha quedado expresamente incorporado a la ley el efecto suspensivo de la vía recursiva. Bueno, ahora vamos a tratar las sanciones de tipo material, cómo han sido modificadas por esta nueva ley. En particular, vamos a iniciar con el tratamiento del artículo
45 que da la nueva ley en materia de omisión de impuestos. Bueno, tenemos una primera novedad que será sancionado con multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del 46 y en tanto no existe error excusable. Quienes omitieron, bueno, y aquí viene a continuación las 4 conductas típicas que reprime esta figura, pero ya podemos aquí comentar la primera novedad que antes teníamos para la figura de la omisión de impuestos, una graduación del 50 al 100% del gravamen dejado de pagar, o sea, de la omisión en cuestión, y ahora ha quedado solo el tope máximo del 100% como porcentaje único, no hay más graduación, que justamente merece la objeción de la doctrina. ¿Por qué? Porque la graduación del 100% se aplicaba a los casos ya de reincidentes, y la graduación inferior era para atendiendo la gravedad del caso. Bueno, aquí en este particular, aquí el reformador elevó al máximo la figura, la graduación de la sanción, llevándola a una sanción de tipo objetivo, porque prescinde de la culpabilidad. Justamente la graduación atendía al grado de culpa que manifestaba el sujeto y le probaba el fisco en los casos de omisión. Tengamos presente que aquí tenemos 2 tipos de incumplimientos. Un incumplimiento de una obligación de hacer, o sea, no hacer, no presentar la declaración jurada, y la combinación con una obligación, no hacer, una obligación de dar, o sea, incumplir una obligación de dar, que es la de entregar la suma de dinero emergente de la declaración jurada. Entonces, aquí estamos en presencia de una doble omisión, obligación de hacer y obligación de dar. Por otra parte, tengan presente que se aplica esta figura de modo subsidiario, en tanto no se aplica el 46 como conducta agravada y en tanto no existe error excusable como justamente supuesto de inimputabilidad. ¿Qué más decir? La omisión de impuestos es una figura materialmente omisiva y subjetivamente culposa. Quiere decir que aquí tenemos la conducta humana, antijurídica, típica, culpable, pero esa culpa a título de culpa. Las exteriorizaciones de la culpa son la negligencia, un no hacer, o una imprudencia, hacer lo que no debió hacer. También tenemos la impericia, que es la típica culpa profesional. Pero aquí, justamente, en la negligencia está el no hacer, una obligación de hacer, o sea, presentar la declaración jurada, y la imprudencia está en los supuestos de no hacer lo que debió hacer, o sea, no pagar, mediante la no presentación de la declaración jurada, o presentar una declaración jurada inexacta para pagar menos. Entonces, aquí se han mantenido las 4 conductas típicas que venían del régimen anterior, que es el no pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaración jurada o por ser inexactas las presentadas, no actuar como agente de retención o percepción, o también omitir el pago de ingresos a cuenta o anticipos cuando corresponde presentar las declaraciones juradas, o por ser inexactas las presentadas. Sigue el artículo con esta redacción, que será reprimido con multa del 200% del tributo dejado de pagar, retener o percibir cuando la omisión a que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales con personas físicas o jurídicas del exterior. O sea que esto sería, viene a sustituir aquella graduación de multa de 1 a 4 veces que tenía el régimen anterior. Por lo tanto, esta es una norma, en esta parte, en este aspecto y en estas conductas, es una norma más benigna, que ha dejado en el 200% las omisiones cuando se trate de hechos imponibles que liguen sociedades locales con sociedades del exterior. Por otra parte, la reforma introduce la figura de la reincidencia. La reincidencia está definida en el artículo 50, viene de la instrucción 6 del 2007, pero particularmente está ligada y tiene su anclaje en el Código Penal, justamente en el artículo 50 del Código Penal argentino. La reincidencia es cuando un condenado con sentencia firme vuelve a cometer una infracción o un delito de la misma naturaleza con posterioridad. Aquí el legislador tributario ha tomado esta figura, la reincidencia, en la comisión de las conductas tipificadas en el pie del párrafo, agravando la sanción de omisión al 200% cuando se trate de
una reincidencia local, digamos, entre contribuyentes locales. Y un 300% cuando la reincidencia está entre un contribuyente local con uno del exterior. Esto es la graduación que ha tomado nuestro legislador, y esto creo que es un tema bastante delicado, porque tenemos que tener presente que cualquier ajuste de inspección conformado por el contribuyente deriva en una sanción. O puede derivar en una sanción. Seguramente el fisco le puede iniciar un sumario, sea por en algún momento que ahora del régimen de reducción de sanciones del artículo 49 el sujeto rectifique, bueno, va a estar frente a una sanción por omisión mínimamente. Es una sanción que ya vamos a ver en la vida de un contribuyente es muy frecuente, porque que tenga inspecciones y rectifique es frecuente en la vida de un contribuyente, y esto lo va a sujetar al agravamiento que prevé la norma del 200 o el 300% según se trate, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es un tema bastante peligroso. Y bueno, creemos que fue inoportuno plantearlo aquí en la figura de la omisión a la reincidencia. La defraudación queda como venía, solo que ha sido también ayornada para bien, porque se ha adoptado una figura más benigna, toda vez que reprime al que mediante declaraciones engañosas o ocultación maliciosa, sea por acción o omisión de fraude al fisco, será reprimido con multa de 2 a 6 veces. Antes, la ley anterior nos regulaba a 10 veces el máximo de la sanción en estos supuestos de defraudación. Entonces se reduce el límite máximo de la sanción, esa es la conclusión, y esto acarrea la consecuencia que estamos frente a una norma penal más benigna. Luego, en el artículo agregado a continuación del 46, se incorporan nuevas conductas típicas de la defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque lo que está en rojo serían las novedades, las conductas nuevas, el que mediante declaraciones engañosas, ocultación maliciosa o cualquier otro engaño se aprovechare, percibiere, utilizare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios, serán reprimidos con multa de 2 a 6 veces. Bueno, acá se ha traído el artículo 3 de la 24769 para estas nuevas conductas, con un tope máximo de 6 veces el tributo evadido, y por lo tanto, para estas nuevas figuras que se incorporan al campo infraccional tributario, no al penal tributario, sino al tributario, de la 11083, es una norma más gravosa porque incorpora nuevas conductas antes no punibles. Además, se incorpora también un artículo agregado a continuación del agregado del 46, y el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardivo engaño simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o recursos de seguridad social, tiene una gradación sancionatoria de multa de 2 a 6 veces. Bueno, acá se ha analogado como tope en toda la figura de la defraudación a 6 veces el monto del gravamen no ingresado. Ya ven ustedes, todo lo que es defraudación fiscal tiene tope de 6 tantos de multa. Y como novedad, aquí tenemos el vocablo que abarca la cancelación, no al pago solamente, la cancelación. Entonces quiere decir que el pago por compensación, la figura de la compensación del artículo 921 del Código Civil, también es punible cuando es simulada. Aquí hay una simulación de cancelación con una compensación ficticia apócrifa. Recoge la redacción del artículo 11 de la 24769 en el tema de los delitos fiscales comunes. Consiste en una simulación dolosa de pagos, y ahora este artículo está expresamente incorporado en el nuevo artículo 10 de la pena tributaria hoy vigente. Por lo tanto, entonces, quiero como conclusión señalar que si la liquidación del impuesto está consignada correctamente en la declaración jurada, pero el engaño está en el modo de cancelación, bueno, esa conducta va a quedar atrapada en esta figura. O sea, la simulación dolosa de la cancelación, por comprobantes apócrifos, etc. Por otra parte, la ley incorpora una presunción, a mi juicio, poco feliz
poco feliz a través de un inciso F del artículo 47, el que habla de las presunciones de dolo, o sea, se presume que existe la voluntad de evadir, dice el artículo 47 de la ley. Y dentro de los incisos que han sido fuertemente reprochables, ahora se agrega otro que yo también voy a reprochar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque se presume la voluntad de evadir F cuando no se utilicen los instrumentos de medición, control, rastreo y localización de mercadería tendientes a facilitar la verificación y localización de tributos, cuando ello resulte obligatorio en cumplimiento de dispuestos por leyes, decretos y reglamentación. ¿De qué está hablando esto? Ustedes saben que en el agro, por ejemplo, en la ganadería, se exige la colocación de un chip para la ubicación, un chip en la oreja para la ubicación de la hacienda. Quiere decir que si un contribuyente ganadero no completó los chips en las orejas de las vacas, vamos a estar ante un supuesto de presunción de dolo. Esto me parece exagerado. Más aún cuando esa conducta está atrapada también como inciso G en el artículo 40 y merece clausura. O sea que no solamente que está introduciendo una presunción de dolo juris tantum, que resulta no solo abusiva, sino que ustedes saben que en materia de la presunción del dolo, el derecho penal lo ha tachado de inconstitucional, y la doctrina y jurisprudencia también en materia de la penal tributaria nuestra, penal administrativo, si se quiere, de la 11C83, tenemos fallos de la Corte en la que se reprochó que a partir de una presunción fiscal se construya una presunción penal o presunción de segundo grado, porque esto resulta ajeno al principio de reserva de ley. Me recuerdo en este momento a Ricardo Núñez, a Sebastián Soler, y en particular fallos de la Corte, como en el recaído en Masa Generoso, el Embalmi de Claré y Garelo, o en Montenegro Hermanos, con excelentes dictámenes de los procuradores que estuvieron en suerte en estas normas. El caso de Becerra en Montenegro Hermanos tiene un dictamen de procuración excelente en donde aborrece la utilización de presunciones de segundo grado para fundar una acusación de fraude. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es grave porque además de ser una presunción de dolo, reprochado por la jurisprudencia y demás, además está encuadrado como una conducta punible de clausura en el inciso F del artículo 40, o sea, el mismo texto. Entonces estaríamos en presencia de una doble punición por una misma supuesta infracción que en verdad no es más que una presunción. Por eso extiendo mi reproche y entiendo que esto va a ser encargado por la justicia y tachado de inconstitucional. Por otro lado, en el artículo 48 se adecúan los topes también a la gente de retención que no ingresa, son reprimidos con multa de 2 a 6 veces el tributo retenido o percibido y no ingresado luego de los plazos legales que debieron ingresarlo, y acá se ha hecho una adecuación de las penas en lo relativo al máximo legal, para que todo lo que sea defraudación lleva como tope el 6 veces de tantos de multa. Y acá viene un poco este cuadro a resumir el interés que ha despertado en nuestra matrícula y en los que tratamos de interpretar esta figura, que es el nuevo régimen de reducción de sanciones que contiene el artículo 49 modificado, o el nuevo texto del artículo 49. Es interesante aquí porque ya van a ver ustedes que se ha producido la incorporación de antecedentes jurisprudenciales muy útiles. Porque vamos en primer lugar, a señalar que se han encuadrado 5 momentos en los que el sujeto contribuyente puede regularizar su situación y conforme al momento en el que regulariza, tiene una reducción prevista en este peldaño de reducciones. En primer lugar, tenemos el supuesto de aquel contribuyente que regulariza su situación y presenta sus declaraciones juradas, originales, o las rectifica antes que le notifiquen la orden de intervención, de inicio de inspección y no es reincidente en las infracciones materiales. Bueno, en esos supuestos que el sujeto asume su rol de presentar la declaración jurada original luego de vencidos los plazos, o rectifica antes, siempre estos momentos, antes de recibir y notificarse de la orden de intervención,
En el régimen anterior no se aplicaba esa sanción respecto del sujeto que presentaba la declaración original tardía, pero en los supuestos de declaraciones juradas rectificativas se aplicaba, por el hecho de rectificar, aún antes de la vista de la determinación de oficio, un tercio del mínimo. Así estaba regulado en el artículo 49 porque es anterior al momento comisivo de la omisión, que es cuando el sujeto recibe la vista de la determinación de oficio. En el régimen anterior, la fecha, digamos, dirimente de la omisión de impuestos era el momento en que era notificado de la vista de la determinación de oficio. En consecuencia, todo el régimen de reducción de sanciones tenía como pauta o parámetro ese momento. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado con la reforma? Ha resuelto que no es punible tanto quien regulariza presentando su declaración jurada original, como antes, no es punible, pero tampoco es punible aquel sujeto que rectifica antes de la vista. Y aquí se ha producido una saludable igualación, en el resguardo de la garantía de igualdad, ¿cierto? Por más que parezca redundante, se ha producido una igualación de conducta entre quien presenta tardíamente su declaración jurada original y aquel que rectifica antes de la vista. En este caso, antes de la orden de intervención. En realidad, lo que el legislador ha hecho aquí es tomar un precedente jurisprudencial muy útil, que es el que recayó en el caso Fonseca María y Alicia, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal número 9 de la jueza Clara María Dopico, en un fallo del 24 de 4 de 1995, que dijo la jueza: quien rectifica su declaración jurada inexacta antes de la vista de determinación de oficio está en igual situación jurídica, no en una peor, que quien no ha presentado su declaración jurada y lo presenta, la original, antes de la vista. El distinto tratamiento sancionatorio, dijo, afecta el principio de igualdad. Bueno, esto es un fallo con esta doctrina muy atractiva, que además la jueza se apoyó en la figura de la tentativa del derecho penal y dijo, repitiendo lo que señala el artículo 43 del Código Penal, dice: el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Es el caso de aquel sujeto que presenta una declaración jurada original inexacta y luego la rectifica, o sea, voluntariamente desiste del delito y corrige la declaración inexacta. Por lo tanto, la jueza le otorgó igual tratamiento y no aceptó, rechazó, le revocó la aplicación de la multa. El legislador de hoy, que viene a reformar esta figura, abandona la aplicación de sanción para ambos supuestos infraccionales, en tanto presenten la declaración jurada original o rectifiquen la que inexacta antes de la OI, no llevará sanción. En este aspecto es una norma más benigna para aquel que rectifica antes de la orden de intervención. Otro supuesto, regulariza su situación ya en el paso siguiente, o sea, en el lapso que corre entre la fecha que le notifiquen la orden de intervención y la prevista, que ahora tiene existencia normativa en el 36 continuación. La prevista es aquella liquidación un poco que confecciona fiscalización, o sea, los inspectores, y ponen a consideración del contribuyente. Si el contribuyente inspeccionado, en el plazo que va entre la orden de intervención y la prevista, regulariza y presenta su declaración jurada, digo regularizar, no se exige el pago, hablo de regularizar presentando la declaración jurada. Bueno, antes, ¿qué teníamos? Para la declaración jurada rectificativa, tenía el beneficio de a un tercio del mínimo del impuesto en omisión de impuesto, era el 16,67, y si era dolo, evasión, el 66%, que era un tercio del 200. Para la declaración jurada original, no llevaba sanción porque el sujeto estaba presentándola antes de la corrida de vista de la determinación de oficio. Muy bien. ¿Qué hace el legislador reformista? Aplica un régimen de reducción al 25% del mínimo del tributo omitido, o sea, sería el 25 del 100%, que está ahora fijado como porcentaje único, para la figura de la omisión, y para la evasión sería el 50%, que es el 25% del 200%. Esta norma, en este aspecto, tiene también una benignidad, pero ¿en dónde? En el régimen anterior. Porque acá tenemos en el régimen anterior el 16,67 para la omisión y el 66,67 para
la evasión. Por lo tanto, para la omisión es más benigno y para la evasión es más benigno el nuevo. O sea, empiezan a dar estas combinaciones que yo los alerto por lo que voy a explicar a continuación. Otro momento, el tercer momento, regulariza el contribuyente su situación y presenta su declaración jurada original o rectifica las inexactas antes de la corrida de vista, o sea, después de la prevista. Bueno, para la declaración jurada rectificativa, decíamos, va a 1/3 del mínimo antes, porque el momento dirimente era la notificación de la vista de determinación de oficio, en tanto que el nuevo régimen reduce al 50% el mínimo del tributo omitido, sería en este caso de omisión el 50%, y si es evasión, el cargo será del 100%, que es el 50% de 200. Sigue siendo más benigna, en este supuesto por omisión, el régimen anterior. Y también para la evasión, en este supuesto, observen ustedes el 66%, 66,67 contra el 100%. Vamos a otro momento. El contribuyente acepta la pretensión fiscal una vez corrida la vista, antes de los primeros 15 días y no fuera reincidente de los artículos citados, o sea, de las infracciones materiales. Antes teníamos a 2/3 del mínimo, venía la reducción de la sanción. Para el artículo 45 representaba el 33,34 y para la evasión el 133. Ahora el legislador reformista reduce al 75% del monto del tributo omitido y del evadido queda en el 150 porque es el 75% del 200. ¿Qué ventaja tiene que un sujeto acepte la pretensión fiscal ahora? Y porque ahora esta rectificativa tiene los efectos de una declaración jurada para el contribuyente y una determinación de oficio por el fisco. Esto está consagrado en el 17, séptimo párrafo de la ley 11.683. Por último, vamos al último momento, que es cuando el contribuyente acepta la determinación de oficio con posterioridad al plazo anterior, o sea, después de pasados los primeros 15 días. Y no es reincidente. Antes teníamos que iba el mínimo legal, que era el 50% para omisión de impuestos y 200 para evasión, y ahora el mínimo legal de la reforma es 100%, porque acá no tiene mínimos, es único, es el 100%, la omisión de impuestos, y el mínimo de evasión es el 200%. Ahora bien, la bagatela ahora no tiene aplicación, no está previsto. Si el saldo de tributos deudores no superaba los 1.000 pesos y lo ingresa entre los 15 días, en el régimen anterior no aplicaba sanción y ahora no está previsto, quiere decir que puede pasar dos cosas. O no aplica sanción o va a ir al régimen de cualquier infracción con la sanción que corresponda. Y tampoco habrá reducción cuando se habilite la figura del acuerdo conclusivo voluntario, al cual me referí en la charla anterior. Novedad, además, en esta ley 27430 es con relación a los agentes de retención-percepción, que también llevan una reducción de sanción para aquellos sujetos que omitieron retener o percibir, tienen determinación de oficio, desde luego, porque para hacerlo extensivo de la responsabilidad solidaria va el quinto párrafo del artículo 17, que exige la determinación de oficio del solidario. Y hay reducción según el momento, siempre con ingreso del importe omitido de retener, en tanto subsista la obligación principal, porque si el beneficiario presentó la declaración jurada, ya no opera la obligación del agente de retención y ya irá él al régimen de sanción según el momento en el que ingrese la sanción. Por otro lado, en el supuesto de que retuvieron y no ingresaron, no es exigible determinación de oficio porque allí va la intimación de pago vía el artículo 14, que es la simple intimación de pago por el tributo que no ingresó. Esta figura no tiene fuga del proceso de la nueva ley penal tributaria, no está dentro de los supuestos de los artículos que tienen fuga del proceso por pago, en consecuencia va a sufrir el proceso penal. Con esto hemos pasado revista un poco al cuadro de las figuras de las nuevas escalas punitivas y en particular ahora quiero referirme a lo que cité en algún momento. Aquí esto es más benigno, aquel no es más benigno, esta figura sí es más benigna, la otra es más benigna. Quiero señalarles que cuando se produce en esta materia, como en el caso aquí de las sanciones tributarias, administrativas tributarias, cuanto en las figuras de la penal tributaria que se aumentaron los pisos de punibilidad mediante la derogación de la 24.769 y la sustitución por una nueva ley,
tanto en el penal tributario cuanto en el sancionador tributario, en el régimen sancionador administrativo, tenemos la sucesión de dos leyes penales. Y tenemos que analizar, cuando hay modificaciones de sanciones, cuál norma se aplica para cada caso en particular. En consecuencia, tenemos que analizar en lo que en la dogmática penal se llama la figura de la sucesión de dos normas penales. Ricardo Núñez, Sebastián Soler lo abordan con generosidad este tópico y coinciden en señalar que en materia de ley penal rige la irretroactividad. Por manda del artículo 18 de la Constitución, toda norma penal exige que provenga de una ley que a su vez esta sea anterior a la comisión de los hechos que se buscan perseguir. Tenemos como antecedentes, decía, la ley 24769 derogó la 23771 y la 27430, esta ley que estamos comentando, derogó la 24769. En el ámbito del derecho sancionado administrativo, la 27430, esta nueva ley, ha modificado y derogado tipos penales de la 11683 vigentes hasta el 30 de diciembre del 2017. En consecuencia, se da este supuesto de la sucesión de normas penales. Por lo tanto, esto nos conduce a analizar el ámbito temporal de validez de la ley penal, que está sujeto a principios básicos según la dogmática penal. En primer lugar, el que señala el principio de reserva de ley, o sea, la exigencia de ley, y que ésta sea anterior a los hechos que se persiguen. El principio de la defensa social, o sea, las normas penales buscan proteger el bien jurídico defensa de la sociedad, de los valores de una sociedad. El principio de la cosa juzgada, o sea, que no puede volverse sobre una nueva causa a un hecho, a una causa que quedó juzgada y esta pasó en autoridad de cosa firme, juzgada. Y el principio penal de la mínima suficiencia de la represión, toda vez que el sistema penal es el último ratio del orden jurídico. Todos estos principios confluyen en el artículo 2 del Código Penal, que nos habla de la norma penal más benigna. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existe al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena aún se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por la nueva ley. Esta regla ha sido ratificada por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional de 1994, por el artículo 9 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Rige el principio de la norma penal más benigna. Bien, ¿cuáles son los efectos de aplicar la norma penal más benigna en materia sancionatoria que estamos analizando? Para aquellas figuras tipificadas por la nueva ley, ella no puede aplicarse a hechos anteriores, porque rige el principio de reserva de ley. Por ejemplo, los incumplimientos que señala el principio de la Resolución General 4130, que habla de obligaciones formales de colaboración en materia de fiscalía internacional, solamente se va a poder aplicar estas sanciones y estas penas para infracciones cometidas con posterioridad a la vigencia de la nueva ley, o sea, a partir del 30 de diciembre de 2017. No hay retroactividad. Para los delitos que fueron despenalizados por la nueva ley, se aplica la nueva ley, o sea, la 27430, con efectos retroactivos, sí. Por ejemplo, para las nuevas cuantías y penas para delitos tipificados en la ley anterior, como hablamos de la clausura, aun cuando se trataron de hechos que se cometieron con anterioridad a la nueva ley, como la clausura, los casos de defraudación, que ahora se bajó el máximo a 6 tantos, se aplica la nueva ley con efectos retroactivos. Ahí se aplica la ley más benigna con efectos retroactivos. Y en materia penal tributaria, tenemos los precedentes de la Corte en las causas Cristalux, Palero y Soler, que ratifican esto de la aplicación de la norma más benigna, y ahora ustedes saben, está en debate si esta nueva ley 27430, con la elevación de las cuantías, debe aplicarse a las causas en trámites. Esto ya lo dirá la Corte, pero hay jurisprudencia mayoritariamente favorable a la aplicación de la norma más benigna. Para los delitos que la nueva ley crea sanciones más gravosas, como ser el artículo 45, ahora tiene un porcentaje único del 100% del impuesto emitido, se aplica la ley nueva, la ley reformada, si los hechos se cometieron durante su vigencia. Porque si los hechos vienen de expedientes anteriores a la vigencia, o sea, durante el tiempo de la ley anterior, se aplica la norma antes vigente. ¿Por qué? Porque es más benigna y la vieja ley cobra actividad
por eso se llama ultraactividad de la ley anterior más benigna, si se cumple el requisito de la benignidad. Por ello, el intérprete, a la hora de discernir cuál norma es la más benigna, debe comparar ambas normas para cada caso y debe elegir de las dos solo una y aplicar todas sus premisas integralmente. No debe mezclar, porque si mezcla estaría creando una nueva ley, cosa que está vedada para todo intérprete, sea juez o no juez. El método de interpretación es que se debe hacer un análisis integral de cada ley según al caso que se va a aplicar. La Corte Suprema de Justicia en esto ha sido precisa. En el caso Revelo Carlos, en el año 2006, dijo que debe desecharse la posibilidad de aplicar, a partir del principio de mayor benignidad, distintas normas en forma parcial, pues dicho principio exige la comparación de las dos normas que se suceden en el tiempo, tomando todos sus contenidos y aplicar la más beneficiosa integralmente. Entonces, en esto hay que ser cuidadoso a la hora de la interpretación, y lo que yo hice recién, que según cada peldaño de momento en el que el sujeto regularizaba esa situación, yo decía, aquí es más benigna, allá es más benigna, esto debe hacerse no de un modo parcial como hice, yo lo hice como alertas, sino que debe hacerse de un modo integral para el caso del contribuyente que se trata. Si se concluyen que es más benigna la norma anterior y el expediente corresponde a un hecho anterior a la vigencia de la nueva norma, se deberá aplicar la ley anterior. Y en esto creo que no hay equivocación por parte de los funcionarios del fisco en aplicar este criterio de análisis. Y en materia procesal, de las reglas procesales penales, ¿qué pasa con ellas cuando hay sucesión o hay modificaciones en el plano procesal? Bueno, aquí también rige la irretroactividad de la ley penal, en resguardo de la garantía de la defensa, artículo 18 de la Constitución, que exige la vida de la ley y que ésta sea anterior al hecho del proceso. Porque en materia procesal rige el aforismo latino tempus regit actum. La ley procesal se aplica al desenvolvimiento de los actos procesales en el momento en que estos están teniendo lugar. Tempus regit actum. Ejemplo, ustedes saben, la ley nueva ha consignado la incompetencia del Tribunal Fiscal en nuevos supuestos para recurrir ante él. En consecuencia, va a haber que tener presente estos aspectos, porque hay muchos supuestos ahora que no van a poder ser recurribles del Tribunal Fiscal de la Nación, porque si vamos al caso de la apelación en materia del artículo 14 de la ley 11.083, intimaciones de pago, no son más recurribles ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y se va a aplicar la regla esta tempus regit actum, o sea que se va a impedir el acceso al tribunal. ¿Por qué? Porque no cabe pensar que de ello pueda derivarse una aplicación retroactiva de la ley procesal. En consecuencia, quiero decirles que la ley hace un corte con esta regla del tempus regit actum y se aplicará la nueva ley procesal al desenvolvimiento de los actos que se están llevando a cabo. Les hablaba hace un momento de la nueva norma que se incorpora al artículo 50, cuando nos habla finalmente la 11.683 del distingo entre reiteración y reincidencia. Bueno, esto ya había sido definido por una instrucción del fisco en materia de graduación de sanciones. En la instrucción 6 del año 2007 se habló de reiteración y reincidencia, y acá están los conceptos. Hay reiteración cuando se cometa más de una infracción de la misma naturaleza sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de la anterior. En tanto que habrá reincidencia, y acá está presente el Código Penal en el artículo 50, cuando el infractor condenado por una sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera con posterioridad a dicha sentencia una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de reincidencia cuando hubieran transcurrido 5 años desde que ella se impuso. Atención con este tema, que debe versar sobre una infracción de la misma naturaleza. Tengan presente, por ejemplo, que en el artículo 45 tenemos omisión de impuestos del orden local, decíamos, la omisión local y la omisión foránea, o sea, cuando interviene un contribuyente del país con una empresa del exterior.
si bien están ambas en el 45, no serían de la misma naturaleza una reincidencia en transacciones internacionales que una omisión de impuestos en materia de operaciones entre dos sociedades locales. En consecuencia, si bien el infractor puede ser el mismo, hay que distinguir la naturaleza de cada infracción para evitar caer en esto de la reincidencia con la consecuencia que ella trae, porque recuerden que la reincidencia tiene agravamiento de las penas. Otra norma que se incorpora con más amplitud de expresión es el error excusable, que también se lo recoge del texto de la instrucción 6 del 2007, porque bueno, el error excusable puede ser esencial, para ser excusable, ser esencial e inculpable, básico. Esencial es cuando es una norma confusa que impide al intérprete, al contribuyente, conocer la criminalidad del acto que está ejecutando, e inculpable cuando cae en el error, pese a haber puesto en el mismo acto la normal diligencia que el hecho exige. Entonces allí estaríamos en presencia de un error excusable. Por otra parte, tenemos dos tipos de error: el error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo, es aquel que atañe al error de la norma sustantiva, es el error de hecho, error de tipo, error de hecho, o error de derecho extrapenal, como ser el desconocimiento de la norma sustantiva, de la norma tributaria. Y por otro lado tenemos el error de derecho, que no excusa, el error de derecho no excusa. ¿Por qué? Porque la ley no se presume, nadie puede oponer el desconocimiento de una norma. Hay un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Nelly Bonvici, que adujo el desconocimiento de la ley de clausura como eximente de la sanción. Llegó a la Corte, ya ven que tuvo mucha trascendencia, y la Corte dijo: señora Nelly Bonvici, el desconocimiento del derecho no es oponible. ¿Por qué? Porque las leyes se presumen conocidas y son obligatorias para todos los habitantes del territorio de la República desde el momento de su publicación en el boletín oficial. En consecuencia, sí puede ser opuesto el error excusable en tanto se trate del error de derecho extrapenal, sobreviniente de normas que por su complejidad, oscuridad o novedad admitirá diversas interpretaciones que impiden al contribuyente, aún actuando con la debida diligencia, como yo decía, comprender su verdadero significado. Y bueno, para valorar la presencia del error excusable se van a tener presente la norma incumplida, la condición del contribuyente, la reiteración de la conducta en supuestos anteriores. O sea que habrá un examen de la subjetividad como garantía de este tema del principio de la culpabilidad en materia infraccional. Por otra parte, cabe recordar que en la jurisprudencia, por su complejidad, se declaró que estábamos en presencia del error de derecho extrapenal en la causa Idoipe Larraga, Tribunal Fiscal de la Nación. Por oscuridad en la norma también se asistía al error excusable, lo dijo el Tribunal Fiscal en la Sala A en la causa Casa Lao Nuovo, pero también la Corte en la causa Morixe alertó que no puede alegarse el error excusable cuando se está planteando la inconstitucionalidad de una norma. Ustedes me dirán entonces qué pasa con los supuestos de que en la justicia se lleve el ajuste por inflación y el sujeto de pronto pierde, va a poder solicitar la excusa del error excusable. Bueno, en principio no, pero la jurisprudencia lo aceptó en los casos de litigios de error excusable en los supuestos de planteo de inconstitucionalidad del ajuste de la veda a aplicar el ajuste por inflación en la causa Opiso, en el Colegio San Gregorio. O sea, son fallos de cámara que aceptaron que estábamos en presencia del error excusable, pese a que se estaba oponiendo la inconstitucionalidad de la norma. También el 50 incorpora un párrafo en donde nos habla de la gradación de sanciones. Tenemos atenuantes y agravantes para la gradación de sanciones por parte del juez administrativo. Y bueno, acá tenemos como atenuantes la actitud positiva frente a la fiscalización, la adecuada organización técnica
contable que tenga el contribuyente, la buena conducta general observada respecto de deberes formales y materiales, y, bueno, trata aquí como también atenuante la renuncia al término de la prescripción. Bueno, con esto yo tengo mis reservas porque la prescripción es un instituto que es un derecho irrenunciable y solo en todo caso se podría renunciar al cómputo por venir, pero no al término ya corrido. Y entre los agravantes, la ley nos incorpora la actitud negativa frente a la fiscalización, la insuficiente o inadecuada organización que tiene el contribuyente en sus registros, el incumplimiento o el incumplimiento irregular de deberes formales y materiales anteriores a la fiscalización, la gravedad de los hechos y la peligrosidad fiscal evidenciada con relación a la capacidad contributiva del sujeto infractor. Acá viene una novedad, que los alertos tenganlo presente, el ocultamiento de mercaderías o la falsedad de los inventarios. Cuidado con esto, es una agravante en la conducta. Y también las inconductas referentes al goce de beneficios fiscales. Y acá viene lo que comentaba recién, como norma procesal novedosa, porque es una norma de carácter procesal, que se ha ampliado el detalle de los supuestos por los cuales no se abre más la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Los que están en azul son los supuestos que ya venían de la ley 23871, que el Tribunal Fiscal de la Nación, decimos, no será procedente respecto de liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones de intereses ya venía de la 23871, las liquidaciones de actualizaciones de intereses cuando simultáneamente no se discuta el fondo del tema, o sea, la procedencia del gravamen, también venía de la reforma de la 23871. Y acá vienen las novedades. Los actos que declaren la caducidad de planes de facilidad de pago y las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. Como ustedes saben, muchos contribuyentes que le caducaban planes de pago que contenían reducciones de intereses o reducciones de sanciones, que les caducaban, la caducidad era apelada al Tribunal Fiscal de la Nación, aduciendo que justamente les renacían sanciones. Bueno, en muchas causas el tribunal inicialmente se declaró competente, pero luego fue tornando su doctrina hasta que sus 4 salas del Tribunal Fiscal se declararon competentes, como hasta el presente, y apelados a estos pronunciamientos de las cámaras, las 5 salas de la Cámara de Contencioso Administrativo también se declararon por la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación en estos supuestos. Otro supuesto en el que no va a ser más y está descartada la competencia del tribunal es en los actos que declaren y disponen la exclusión del régimen del simplificado para pequeños contribuyentes. O sea, cuando es excluido del monotributo, hubo salas del Tribunal Fiscal de la Nación que en algún momento se encontraron adoptando una posición favorable, pero luego las salas B, con Cresol, y D, en B. Carlos, iniciaron el rechazo a abrir la competencia en estos supuestos de exclusión del monotributo y luego se adhirieron las restantes salas. El legislador viene a recoger esa jurisprudencia. Por otra parte, tenemos que los actos mediante los cuales se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de IVA por exportaciones, también pierde el tribunal su competencia para entender en estos actos. Vale sentar aquí como precedente el caso Curtimbre-Fontela, en la que el tribunal en un plenario se declaró incompetente en estos supuestos, pero luego la Cámara revirtió el criterio del tribunal y declaró su competencia. Y en particular, últimamente, la Cámara, en el plenario, las 2C, Sociedad Anónima, declaró la competencia en estos supuestos del Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, ¿qué hace el legislador ahora? Le quita la competencia en estos supuestos y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y que en planteos que lleguen al Tribunal Fiscal por esta cuestión, la devolución de reintegros en concepto de IVA por exportaciones, el tribunal se va a declarar incompetente. Ya vamos a ver un caso particular, que hay un caso muy concreto, que luego de la reforma, en el caso Mía Calimar, se declaró incompetente la Sala D, el 24 del 5 del 2018, y en otro caso muy reciente también del 31 de agosto del 2018,
A contrario censo, la Sala B, en la causa CHS de Argentina, Sociedad Anónima, declaró su competencia porque al momento de la interposición del recurso regía la anterior ley 11.083. O sea que por esto, como ven, se aplica en materia procesal la regla Tempus Regit Actum. Lo que está intentando hacer este fallo CHS es aplicar la ley procesal en el momento en que los hechos se estaban moviendo, y ese recurso se interpuso en tiempos de vigencia del anterior régimen procesal. Por lo tanto, le declaró la competencia a aquella presentación del recurso, en tanto que aquellos recursos que están presentados con posterioridad a la reforma, el tribunal le deniega la competencia, o sea, no le abre la competencia. Es más, es muy interesante también, digamos, en términos de ratificación de este señalamiento de la incompetencia del tribunal, que el artículo 234 introduce un segundo párrafo al 167 de la ley y dice que si se interpusiera el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra los actos enumerados en el artículo 76 de esta ley, respecto de los cuales es manifiestamente improcedente, no se suspenderán los efectos de dichos actos. O sea que no va a poder alegar el contribuyente el efecto suspensivo. Eso está diciendo el artículo. Pero ¿qué pasa? Dejé para el último el tratamiento de que tampoco se declara competente el tribunal en las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ley. El artículo 14 de la ley nos habla del cómputo de importes improcedentes contra el saldo de la declaración jurada. Bueno, inicialmente hubo un plenario del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa Banco Roela, de acá de Córdoba, plenario del tribunal, por el cual se declaró incompetente el Tribunal Fiscal en estos supuestos de intimaciones cursadas de conformidad con el artículo 14, o sea, cómputo de importes improcedentes contra el saldo de la declaración jurada. Y luego la Cámara, en lo contencioso administrativo federal, en un plenario, ratificó esta postura del tribunal en Rosa Sur, por el cual entonces el tribunal no era competente para entender en apelaciones de estas intimaciones de pago. ¿Por qué? Porque la intimación del pago del artículo 14 de la ley no surge de un acto administrativo, no surge de una determinación de oficio, sino que es una simple intimación de pago que tampoco está suscripta por un juez administrativo. Entonces, es más, la propia letra de la ley en el artículo 14 dice que no procede para su impugnación de estos medios que son improcedentes para cancelar un saldo de declaración jurada, no será procedente aplicar el procedimiento determinativo de oficio, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados. Bueno, ¿a qué viene este análisis? A que, ¿qué va a pasar a posteriori con las intimaciones del artículo 14 y la reforma? Porque, en primer lugar, se deberá verificar si la intimación responde a las causales de dicho artículo. Porque debe versar sobre conceptos improcedentes tales como retenciones, pago a cuenta, acreditaciones de saldo a favor propio de terceros, que sean improcedentes, verdaderamente improcedentes, y no extender la utilización de esta intimación del artículo 14 como pretende hacerlo el artículo 8º para extender la responsabilidad solidaria, que comenté los otros días en oportunidad de tratar el artículo 8º de la ley 11.083, evitando la determinación de oficio que manda a hacer el quinto párrafo del artículo 17 para hacer la simple intimación de pago y extender la responsabilidad solidaria al tercero al cual se le pretende atraer el patrimonio. Eso, señale oportunamente, es absolutamente improcedente. La utilización de la intimación de pago del artículo 14. ¿Por qué? Porque no es un acto administrativo. Tampoco lo suscribe un juez administrativo. En consecuencia, ¿qué va a pasar ahora cuando un sujeto vaya al tribunal fiscal porque la AFIP le intima, como en esta causa que traigo ahora, Corporación Catamarqueña, le intima el cómputo improcedente de saldos a favor que provienen de otro tributo, en este caso venía de mínima presunta, no se lo permite aplicar y le hace una intimación de pago. ¿Qué hace el contribuyente? Va al Tribunal Fiscal de la Nación, el tribunal abre su competencia y ¿qué dijo el Tribunal Fiscal? En primer lugar, dijo que lo que importa analizar es qué es lo que se reclama, o sea, lo sustancial, y no cómo se lo reclama, lo formal. Es
estamos en presencia aquí de que el fisco, dijo la Cámara, ha evitado el procedimiento de determinación de pago, ha evitado el procedimiento de determinación de oficio para recurrir a la simple intimación de pago. Entonces, ¿qué hizo la Cámara? Declaró la competencia del Tribunal Fiscal porque el caso versa sobre una verdadera determinación de oficio. Y agregó a la Cámara, la circunstancia que AFIP no cumpla con la determinación de oficio previa, como se reclamó impuesto a la ganancia mínima presunta, no impide la competencia del tribunal porque lo que interesa es qué se reclama, que es lo sustancial, y no cómo se reclama. De no ser así, la Administración podría eludir la competencia del Tribunal Fiscal mediante el simple arbitrio de emitir la intimación de pago del artículo 14, o sea, un mal uso de esta figura del artículo 14. Y por otro lado, para finalizar, quiero decirles que solo el Tribunal Fiscal podrá declarar su incompetencia. Mientras tanto, porque es el juez de la causa, o sea, mientras tanto, el recurso sí tendrá efecto suspensivo, y lo dijo la Corte en la causa Distribución del 11 del 2013, y todos estos antecedentes los invito a que lo analicen con más detalle en el fallo de Corporación Catamarqueña Sociedad Anónima de la Cámara Sala 4 de diciembre del 2017. Bueno, señores, he tratado de dar una maratónica alocución de todas estas nuevas figuras y de reforma en la parte de las sanciones, la reducción y bueno, estas novedades en materia de la pérdida de competencia del Tribunal Fiscal en ciertas materias. Muchas gracias y aguardo y quedo a la expectativa de las preguntas. Pilo, aquí en el chat la verdad es que no tengo ninguna pregunta. Yo no sé si fuiste tan claro que nadie se anima a preguntar nada. Pero no, por ahora, por el momento, no tengo ninguna pregunta. En el mientras tanto, yo te quería hacer entrar un poco. Al principio dijiste que no querías entrar, que era las modificaciones que se le hicieron a la ley de procedimientos, si en definitiva cumplen o no con el hecho de mejorar la situación de los contribuyentes o aliviar la situación de los contribuyentes en algunos casos. Yo después de escucharte en tu exhaustiva explicación de todos los temas, he visto que hay algunos que van para un lado y hay algunos que van para el otro. Pero opinión personal ahora, creo de que tal vez hay muchas aclaraciones que se hicieron en la ley que son positivas, que antes siempre podían traer algún lugar a controversia. Sin embargo, hay algunas modificaciones en el régimen sancionatorio que si algunas fueron digamos reducidas en su aplicación, creo que la que más escozor está trayendo es el hecho de la omisión el 100% y no la regulación que había antes entre un mínimo y un máximo. Sobre estos temas, ¿podés decir algo? Sí, un poquito reiterar, porque, ¿sabes, Jorge? Sí, hay cosas, yo cuando a veces hablo en un lenguaje más vulgar, digo que esta reforma de la ley de procedimiento nos trajo varias de cal y varias de arena, para decir que tiene pro y algunas contras. El saldo lo sacará cada intérprete cuando tenga un caso concreto, si este régimen lo favoreció o no. Por eso queda más para la casuística. La impresión general mía es que en materia de normas más benignas tenemos la reducción de las sanciones por dolo, que se han bajado todas a los 6 tantos, pero me preocupa, y lo dije en ocasión de tratar el tema de la omisión de impuestos, porque es la figura de infracción que más se repite en la vida de un contribuyente y dará lugar a esta figura incorporada a la omisión, que es la reincidencia. Desde luego, toda rectificativa que se haga a instancias de inspección o no, va a traer como consecuencia el acaecimiento de la reincidencia, ¿sí? Porque siempre habrá una sanción que el sujeto preste conformidad y en consecuencia ella quede firme, y a partir de allí le corren, dentro de los 5 años, cualquier contribuyente va a tener más de una
rectificativa en su vida económica. Entonces, dos cuestiones. Introducir la reincidencia en una figura de omisión que es muy frecuente es un flaco favor al contribuyente. Y por otro lado, también tender esta sanción a una de tipo objetiva, sin análisis de la conducta, al dejarlo en el 100%, que es el máximo de la tabla, digamos, de la graduación que tenía antes. No te olvides que antes el 100% en la figura de la omisión se aplicaba solo para casos de reincidencia, o sea, cuando se daba el tope de la conducta. Aquí la reincidencia se trata por separado, y el 100% juega como tope, como figura o porcentaje único en la omisión de impuestos. Y esto es en verdad, a mi juicio, un despropósito. Es un verdadero despropósito. Porque va a alentar a la litigiosidad. O sea, los contribuyentes, cuando se plantee el tema de una rectificativa, van a analizar muy bien si prestan la conformidad al ajuste o recurren, porque dos ajustes que rectifiquen en dos periodos seguidos o de distintos supuestos, sea si el IVA 2 posiciones o 3 posiciones que rectifique, lo lleva rápidamente a la figura de la reincidencia, Jorge. Entonces, va a conducir a que los sujetos analizados fríamente lleven en apelación estos ajustes y el fisco demore la recaudación y se aumente la litigiosidad innecesariamente en una figura de frecuente ocurrencia. A eso me refiero. Creo que eso no es saludable. Sí es saludable la reducción de los topes, sí es saludable en evasión, ¿cierto? Sí es saludable la cuestión esta de definir reincidencia y reiteración, el acogimiento que se le brinda al error excusable, que estaba siempre en la indefinición de qué era esto del error excusable. Al menos ya sabemos que el error de prohibición no es admisible y que el error de tipo o el de derecho extrapenal sí lo es, por la confusión de las normas, que siempre tenemos en nuestra legislación tributaria la confusión de la norma, ¿cierto?, que induce al contribuyente al error. Eso es interesante también. Es interesante quizás también el abordaje que se hace a los incumplimientos formales de transacciones internacionales. Esto también porque nos va situando en el cumplimiento y observancia de los parámetros que fija la OCDE respecto de los recaudos para evitar economías poco transparentes, la opacidad. Eso es positivo porque nos va acercando a otros países de América Latina que son miembros activos, como Colombia, México y Chile, son miembros activos de la OCDE y tienen sus protocolos al día en materia de prevención de la opacidad y también de la evitación de la doble no imposición. Esto yo lo considero positivo, si bien es un poco caro el régimen de las sanciones, pero es una cuestión a prestar atención por parte de los asesores impositivos de las compañías que están en esta situación de contribuyentes vinculados a la fiscalidad internacional. No me gustaron las medidas preventivas. Esto de la clausura preventiva que se la ayornó no me gusta porque un poco se le aumenta el supuesto de una de las causales del artículo 40 a 2. Sí me interesó también en materia pecuniaria la eliminación de la sanción material de los 300 a los 10.000 pesos en la clausura, sí, y la dejaron como clausura pura únicamente, ¿cierto? Y bajaron el máximo de 10 a 6 días. O sea, por eso te digo, hay unas de cal y otras de arena, pero en aquellas cuestiones sensibles no me gustó esto de que al Tribunal Fiscal de la Nación le quiten la competencia en determinadas causas que no son meras intimaciones de pago del artículo 14, son verdaderas determinaciones de oficio encubiertas, o sea, tapadas por este rotulito de la intimación de pago. Por eso, Jorge, yo creo que aguardando la reglamentación que algún día se dictará de esta reforma, no podemos sacar conclusiones generales, sino que va a ser un poco caso a caso que se nos presente analizar cómo se comporta esta reforma en el caso bajo análisis.
Muchas gracias, Vilo. Mira, acá me están preguntando algo que yo no alcancé a captar. Es si podés repetir el nombre de un fallo que mencionaste respecto de reintegro de exportaciones. Sí, el fallo por el cual se declaró la incompetencia, se abrió la competencia del Tribunal Fiscal en la causa, está en la filmina, en las diapos, es la Corporación Catamarqueña Sociedad Anónima, es de Cámara, Sala 4 de la Cámara del 12 del 12 del 2017. La Cámara revocó el fallo del Tribunal Fiscal que se había declarado incompetente porque se trataba de una intimación de pago, dijo el Tribunal Fiscal. Yo no soy competente, antes ya lo arguía. Pero la Cámara le declaró la competencia porque el tema versaba sobre una verdadera determinación de oficio porque el fisco reclamó impuesto a la ganancia mínima y presunta mediante ese volante de que yo llamo la intimación de pago, porque dijo la Cámara dijo acá analicemos qué es lo que se reclama, qué es lo sustancial y no cómo. Eso es lo importante. Y además dijo acá lo que está haciendo el fisco es eludir, aplicar el procedimiento de determinación de oficio vía este volante de la intimación de pago. Entonces dijo, abra la competencia del tribunal para que lo trate como un verdadero acto administrativo. Esto fue interesante, está citado allí y los invito a que más de uno lo analice porque es de valor el tema. Bueno, ¿Algo más, Jorge? No, creo que vamos a dar por cerrado. Desde ya agradeciéndote el esfuerzo para poder hacer esto desde ahí. Creo que dentro de todo técnicamente salió bastante bien. No veo aquí muchas quejas desde la parte técnica que hayan llegado. Solo en algunas jurisdicciones, algunas cositas que se fueron arreglando. Así que bueno, te agradecemos mucho y un saludo para vos y para todos quienes estuvieron escuchando esta conferencia y nos veremos pronto. Buen fin de semana para todos. Bueno, gracias Jorge, gracias. Yo también me debo extender mi agradecimiento a la gente del equipo técnico aquí del Consejo que trabajó a carrera contra minuto para poder montar esto y asegurar que el programa de la Federación en el dictado de estas charlas de la reforma impositiva se cumpliera. Por lo tanto, se lo agradezco nuevamente a los amigos del Consejo que estuvieron en esto. Te agradezco a vos que me estuviste asistiendo en larga distancia, pero estuviste al lado y te sentí cumpliendo eficazmente esto. Quedará para el próximo encuentro el intercambio de opiniones en persona. Y bueno, a quienes estuvieron pegados a la pantalla, colegas del interior del país, también les hago extensivo el agradecimiento y bueno, allí donde haya dudas, les ruego que nos la hagan llegar porque me temo que los he confundido más de lo que estaban. Así que muchas gracias a vos, muchas gracias a la gente de Federación, a mis amigos que acá colaboraron conmigo, al público y hasta la próxima. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.